Se dice con bastante acierto que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y en ocasiones nos da la impresión de que eso es precisamente lo que está ocurriendo al retornar la sociedad española a las mismas o muy parecidas causas que desencadenaron el fraude electoral del Frente Popular en 1936 primero, el posterior intento de asesinato de todos los dirigentes de la oposición después y finalmente el golpe de Estado organizado por Alfonso XIII desde el exilio, que fracasó parcialmente, dando lugar a una cruenta guerra civil en la que casi murió menos gente en el frente que asesinada en la retaguardia, especialmente la republicana, que no respetaba ni a sus propios defensores. A mí me parece que las circunstancias son muy diferentes en el ámbito internacional, con sociedades mediatizadas por medios de comunicación en manos de unos pocos intereses privados, y en el propio ambiente de los grupos conservadores. Ni mucho menos viven hoy las mismas o parecidas personas que con su riesgo personal y su sacrificio liberaron a España de la tiranía marxista en la Guerra de Liberación. En la izquierda política, en cambio, esa izquierda divulgadora del comunismo cultural, todo sigue mucho más parecido a los años 30 del siglo pasado y ha vuelto a caer en el error de calcular demasiado al alza sus posibilidades, por su desprecio absoluto de todo cuanto no entra en el ámbito de su doctrinaria comunión espiritual, ideológica más bien, porque espiritual no puede ser, pero en la misma comunión de su forma de pensar, que es completamente excluyente. A los falangistas nos da igual que las circunstancias se repitan o no, porque aunque nuestra ideología es un avance social hacia la equidad y la paz del cooperativismo en el seno de una nación histórica en la que impera la justicia, si se diese el caso de repetirse las mismas circunstancias de 1936, volveríamos a tener el honor de luchar por España a pesar de no disponer de medios ni de grupos afines con quien compartir una trinchera. Y espero que lo haríamos con el mismo ardor de que hicieron gala nuestros camisas viejas y fundadores, en una nueva revolución que debería suceder en varias naciones simultáneamente para tener posibilidades de éxito. Puesto que ni las opciones de derechas ni las de izquierdas son compatibles con el nacionalsindicalismo, por ser ambas soluciones parciales, artificiales, que están al servicio de intereses políticos o económicos de una minoría privilegiada, es por lo que es tan difícil encontrar grupos transversales que compartan los suficientes conceptos como para poder unirse a ellos en una lucha pacífica o no, según lo que nos venga encima, según lo que el futuro nos traiga. En mi opinión, tal como están las cosas, la sangre no va a llegar al río, y de haber una revolución, esta sería más civil y más pacífica que lo que sucedió en 1936. Y todo ello a pesar de que compartimos transversalmente muchas ideas con ambas opciones, tanto con la derecha como con la izquierda y con otras, cosa que no solo no negamos, sino que procuramos divulgar. Sobre el liberalismo, sabemos que fue el padre del socialismo, por las injusticias sociales del sistema liberal capitalista, y que ambos, tanto liberalismo como socialismo, dieron lugar a los totalitarismos fascista y nacionalsocialista.
que el sistema trata por todos los medios de identificar con la idea nacional y sindicalista del cooperativismo falangista que tanto les estorba. Motivo por el que han sostenido desde la transición falsos grupos falangistas domesticados o apesebrados con el fin de fomentar la confusión y difundir la falsa especie de las muchas falanges divididas. Pues bien, durante la transición hubo una falange que se reconstituyó bajo el mando de Raimundo Fernández Cuesta, y lo demás fueron versiones parciales o incluso interesadas. La sociedad actual necesita urgentemente la reconstrucción de la falange de José Antonio, ante el peligro real de un capitalismo tan extremo que ha degenerado en globalismo y está dispuesto a vender naciones enteras a fondos de inversión, dejando nuestro bienestar, nuestra libertad, en manos del ego enfermizo de 4 magnates internacionales. Esto constituye la supresión de la moral y de la justicia en todo el mundo. La mejor prueba del engaño liberal y socialista es la sorprendente facilidad con la que estos han pisoteado todos los cimientos de su propio régimen del 78, que se sustentaba sobre la falacia de una supuesta libertad de expresión y de reunión, un engaño del que ya hemos hablado en los discursos de años anteriores. Falacia que lo es al privar a todo un pueblo de sus más básicos derechos constitucionales y hacerlo por decreto, mediante la imposición más descarada a través del miedo a las sanciones económicas que todo el mundo tiene al encontrarse en situación económica empobrecida en su mayor parte. Ya sabemos que la miseria del pueblo es el método por el que la izquierda domina las sociedades, siendo la clase media su principal enemigo. Por eso los países comunistas gastan todos los excedentes en la carrera armamentística o espacial, con tal que la sociedad no viva en la comodidad de esa clase media que ha sido destruida en España por el propio régimen del 78, ya desde los inicios de la transición, con los gobiernos de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez y compañía de tan triste y lamentable recuerdo. Los profesionales de la política han convertido en humo sus propias doctrinas y en ceniza todos aquellos supuestos logros de los que presumían. Pero como farsantes que son, continuarán vendiendo el mismo humo a un pueblo envejecido y envilecido, al que no le importan las constantes vejaciones e imposiciones, ni la pésima administración de sus recursos, ni que las vacunas sean tóxicas o se fabriquen a partir de fetos humanos, si creen que con ello supuestamente se librarán de enfermar. Un pueblo envejecido que sostiene un sistema político de partidos anticuado, que ha robado el futuro de las siguientes generaciones para su propio bienestar. Un pueblo en su mayoría privado de toda capacidad de entendimiento y reacción, pero que es totalmente responsable de las ideas tóxicas que unos modernos medios de comunicación, al servicio del juego liberal y socialista de los partidos políticos, les han inoculado en su subconsciente colectivo. Y lo han hecho hasta caer en el surrealismo de llegar a ser calificada la gestión del actual gobierno Frente Populista de inconstitucional y su proyecto de ley de memoria democrática de antidemocrática por los propios tribunales de jueces políticos. En España, la única independencia del Poder Judicial es que un par de jueces le salgan rana a los partidos políticos que les colocaron en sus sillones. La libertad que solo disfruta una minoría de políticos privilegiados y su entorno, de los medios, es un lastre para el resto de los españoles. Es un lastre que les ha robado el presente, al haber hipotecado su futuro y el de las siguientes generaciones a cambio del espejismo de un falso bienestar
que solo gozan sus votantes y apesebrados. Los políticos profesionales, que nunca han destacado en ningún oficio en la vida real, han convertido a las generaciones que les han votado en los delincuentes que han asesinado el futuro de sus propios hijos. Esta es la consecuencia de las teorías políticas liberales y del comunismo cultural y del egoísmo propio del pensamiento individualista que pudre una sociedad entera. Una sociedad moral y socialmente injusta que ha vendido la totalidad del patrimonio productivo a los intereses de las grandes transnacionales globalistas con sede en las mayores potencias extranjeras, que están lucrándose a costa de nuestro endeudamiento, de un endeudamiento criminal que debería de haber estado prohibido constitucionalmente. Una sociedad insensible al crimen del aborto que no proporciona a los españoles seguridad, estabilidad y medios suficientes para poder formar una familia, dirigida por una clase política educada en el comunismo cultural y el capitalismo, cuya única preocupación es reescribir la historia de todos al gusto de su partido. Pero la historia está para quienes la estudian, es decir, los historiadores y no los políticos, para que los historiadores la discutan y la divulguen sobre datos contrastados, que en algunas ocasiones resultan incuestionables. En otras celebraciones del 18 de julio de años anteriores, he ido comentando una serie de hechos históricos sobre la censura republicana, el cuartel de la montaña, los campos de concentración y de trabajos forzados republicanos, los trenes de la muerte del Frente Popular, las checas, los numerosos barcos prisión y de torturas de las instituciones republicanas, recalco, especialmente numerosos, y otros sucesos conocidos por historiadores que habitualmente se ocultan a la opinión pública, con el fin de que la ausencia de conocimientos históricos les incapacite precisamente para poder formarse una opinión. Porque hoy en día todo el mundo dice tener opiniones, pero realmente carecen de los datos necesarios para poder tener una sola. Este año me limitaré a recordar que la República asesinó entre 60.000 y 100.000 civiles y prisioneros desarmados a través de sus instituciones democráticas y que mantuvo 100.000 prisioneros denominados fascistas en campos de trabajos forzados, según reconoce el propio ministro de Justicia, García Oliver. Además, conviene recordar la ilegalización de Falange, porque nunca se habla de ello, y el encarcelamiento de José Antonio Primo de Rivera el 14 de marzo de 1936, el 14 de marzo. Así como conviene recordar el ímpetu de una juventud que no se humilló ante el poder rojo, de forma que por cada falangista detenido por la República, 5 nuevos afiliados ocupaban su lugar. Así es como se puede salvar a España, y no de otra manera. Desde marzo hasta julio, Falange se vio obligada a enfrentarse sola y sin armas contra toda la República, y este es otro de esos hechos históricos de los que nunca nos cuentan cómo pasó. La derecha más conservadora, por su defensa de España como nación histórica, da la impresión de ser otra vez, como en el año 1936, la opción más lógica para una mayoría, por su sentido nacional casi exclusivamente. Pero no nos engañemos, porque esta derecha no tiene claro el origen de la epidemia social, combate los virus con otros virus y solo ofrece parches rápidos y superficiales para males profundos, cuyo origen puede rastrearse
hasta una Constitución cuyo mayor defecto no es tan solo lo que dice, sino principalmente lo que no dice. Y al no solucionar el origen de las injusticias sociales que alimentan, retroalimentan a la izquierda antinacional, la derecha, la nueva derecha que tanto prospera en Europa, lo único que consigue es posponer durante unos años el inevitable retorno de los bárbaros, porque para que no retornaran hay que solucionar aquellas injusticias que son las que los retroalimentan constantemente, como ya he dicho. Hoy los votantes de la derecha son los que piensan que hay que engordar a los ricos para poder recoger las sobras que caigan de su mesa, mientras que el votante de izquierdas lo que quiere es vengarse de los ricos, pero solo de los ricos de derechas que van a misa y tienen algo de conciencia, hundiéndolos para que sean más pobres que él. Y es así como mediante el sistema de partidos los actuales españoles se han buscado su propia ruina, llegando a la indignidad de regalar su soberanía a empresas privadas de potencias extranjeras que no han renunciado a su propia estima ni a la autoridad de sus dirigentes. La única salida válida es recuperar la fe y la moral, luchando por una nueva forma de democracia en listas abiertas con representación orgánica de toda la sociedad en las Cortes, e ir consolidando algo duradero que verdaderamente merezca la pena sacrificarse por ello. Falange Española Digital y su asociación Democracia Orgánica constituyen la única opción completa que mira a España con los dos ojos. Como decía José Antonio, a diferencia de los grandes espejismos y cantos de sirena de corto recorrido que solo nos ofrecen mucha ilusión y gran decepción y frustración para el mañana, porque confunden los fines al consolidar el mismo régimen del 78 que ha hundido no solo a los españoles actuales, sino también a los escasos descendientes para varias generaciones. Y sin más me despido con el saludo hispánico de Arriba España.